Anoche, mientras medio país intentaba sobrevivir con la tarjeta de crédito al límite y el alquiler subiendo otra vez, ocurrió algo que parecía sacado de una sátira política, pero no lo era. En menos de 24 horas, se anunciaron aranceles globales del 10% para prácticamente todos los países del planeta. 10%. Universal. Inmediato. Y eso después de que la Corte Suprema invalidara los aranceles anteriores. Respiren. Porque lo que vimos no fue estrategia económica. Fue berrinche institucionalizado. Primero vino el mensaje en redes: Stay calm and keep tariffs. Manténganse tranquilos y sigan con los aranceles. Como si la inflación obedeciera a consignas motivacionales. Luego, una imagen suya, estilizada, extraña, casi caricaturesca, con aire de villano de cómic bajo la lluvia, proclamando que siempre pondrá a América y su prosperidad primero. El tono épico. El timín, cuestionable. Y mientras tanto, ¿qué estaba pasando en la economía real? La Corte Suprema había tumbado los aranceles previos por ilegales bajo la autoridad invocada. ¿Fin del capítulo? ¿No? No. Porque inmediatamente decidió invocar la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 para imponer nuevos aranceles del 10% global. Aquí viene el detalle técnico que nadie en el espectáculo quiere explicar. La sección 122 solo puede utilizarse ante un problema fundamental de balanza de pagos internacional. ¿Tiene Estados Unidos una crisis estructural de pagos internacionales en este momento? No. Entonces, ¿cómo se justifica? Exacto. Además, incluso si se intentara forzar esa interpretación, esa autoridad expira automáticamente a los 150 días. Es decir, es una medida temporal, presentada como cruzada histórica. Gobernar versus hacer show. Y por si fuera poco, también se eliminó la exención de minimis. Eso significa que productos de $800 o menos, que antes no pagaban arancel, ahora sí los pagan. ¿Quién siente eso? No los multimillonarios. Lo siente la familia que compra electrónicos, ropa, herramientas, piezas para su pequeño negocio. Mientras la Corte dice esto no es legal, la respuesta es: buscaré otro artículo. Instituciones versus ego. Y en paralelo, mientras se anunciaban aranceles globales, también se instruía al presidente de la FCC, Brandon Carr, a promover una campaña llamada Pledge America. La idea: que las cadenas de televisión inicien transmisiones con el himno nacional o el juramento a la bandera. Que transmitan contenidos patrióticos obligatorios. Segmentos diarios de historia nacional. Programación con compositores clásicos estadounidenses. Todo en nombre del aniversario 250 del país. Pregunta honesta: ¿la prioridad ahora mismo es una programación coreografiada de patriotismo o una economía que respire? Porque mientras se propone un Pledge America, los datos económicos no están cantando el himno. El índice PCE, la métrica clave de inflación que afecta directamente a consumidores, subió alrededor del 3% y viene más caliente de lo esperado. El PIB llegó apenas alrededor del 1.4 a 1.5%, muy por debajo de las proyecciones optimistas que hablaban de 3%, 5%, incluso fantasías del 15%. ¿Recuerdan esas promesas de que el cuarto trimestre sería suyo? ¿Que las fábricas en construcción cambiarían todo? Ahora el mensaje es: esperen al próximo año. Eso no es planificación económica. Eso suena a esquema de promesa perpetua. Siempre el próximo año. Siempre el siguiente trimestre. Siempre el futuro brillante, mientras el presente se encoge. Y en conferencia de prensa, en lugar de explicar fundamentos macroeconómicos, escuchamos afirmaciones sobre habilidades de lectura y comprensión de párrafos. El contraste es brutal. Mientras tanto, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dejó entrever que los estadounidenses probablemente no verán reembolsos por los aranceles cobrados bajo el esquema invalidado. Traducción implícita: litigaremos. Pelearemos. Veremos qué pasa. ¿Reembolsar dinero cobrado bajo una política que fue anulada? Eso parece opcional. Leadership versus espectáculo. Pero la historia no termina en aranceles.
La administración también respaldó el uso de glifosato, el químico asociado a demandas por linfoma no Hodgkin, y ahora se busca blindar legalmente a empresas como Bayer frente a futuras responsabilidades. Recuerden, hubo discursos prometiendo restricciones más duras. Ahora hay inmunidades. Del mismo modo, la ETA permitió a plantas de carbón liberar mayores cantidades de metales pesados como el mercurio, un neurotóxico potente, al aire. En una era donde la ciencia debería guiar política pública, la señal es otra. ¿Protección ambiental? ¿O protección corporativa? ¿Y si hablamos de prioridades? Hace apenas semanas se criticaba ferozmente el nuevo puente Gordie Howe entre Detroit y Windsor, un proyecto financiado en gran parte por Canadá que generó empleos en Michigan. Curiosamente, el propietario del puente privado competidor, el Ambassador Bridge, había donado recientemente $1 millón a un super PAC alineado con la administración. Días después, oposición al puente nuevo. Coincidencias, dicen algunos. Quid pro quo, dicen otros. Instituciones versus intereses. Mientras tanto, el ciudadano promedio vive al día. Seguro médico incierto. Educación inalcanzable. Vivienda fuera de precio. Pero el mensaje oficial insiste, más aranceles. Más litigios. Más patriotismo televisado. Y todo esto mientras la economía global crece más rápido que la estadounidense. ¿Es esto estrategia a largo plazo? ¿O es reacción impulsiva ante una derrota judicial? Porque cuando la Corte Suprema invalida una política, la respuesta clásica en una democracia madura es ajustar, negociar, legislar. No duplicar la apuesta. Al final del día, esto no es solo sobre aranceles. Es sobre qué tipo de país se quiere construir. Uno donde la fuerza institucional limita el poder. O uno donde cada límite se convierte en desafío personal. Uno donde la política económica se basa en datos. O uno donde se basa en declaraciones grandilocuentes. La pregunta no es si el 10% afectará precios. Eso es matemático. La pregunta es más profunda. ¿Puede una economía prosperar cuando la previsibilidad se reemplaza por impulsos? ¿Puede una democracia fortalecerse cuando las reglas son obstáculos a sortear? Porque gobernar no es posar bajo un paraguas en una foto dramática. Gobernar es aceptar límites. Es respetar decisiones judiciales. Es entender que liderazgo no es espectáculo. Y en tiempos donde muchos viven cheque a cheque, donde cada punto porcentual de inflación importa, la diferencia entre teatro y política real deja de ser abstracta. Se siente en el supermercado, en la factura médica, en la hipoteca. El ruido es fuerte. Pero al final, la historia juzga no los eslóganes, sino los resultados.